Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a ver el segundo cuadernillo de la materia. Por lo tanto, les voy a compartir mi pantalla para que demos comienzo a la clase de hoy. Bien, esta unidad número 2 vamos a hablar sobre la estructura de las organizaciones y la importancia que tienen estas estructuras para una organización. A ver. Vamos a repasar lo que era la organización y que vimos en el primer cuadernillo. Y dice que la organización es un sistema social, un grupo de personas que se interrelacionan entre sí y utilizan recursos determinados, pueden ser materiales o recursos humanos, con los que desarrollan determinadas actividades para el logro de un objetivo. Esto está en el cuadernillo anterior. Bien, partiendo de esto, vamos a analizar la estructura de una organización. Esta estructura de una organización comienza a partir de la división del trabajo para alcanzar los objetivos que se plantean dentro de una organización. Una organización tiene objetivos, recuerden, metas y también tienen información, recursos, etc. Pero para poder alcanzar el objetivo de una organización necesitamos dividir el trabajo para que no sea tan pesado para un solo trabajador. Por lo tanto, la división del trabajo se va a realizar en dos dimensiones. Una va a ser la dimensión horizontal y la segunda va a ser la división vertical. Cada uno de ellos es importante dentro de la organización. ¿Por qué? Porque estas dos divisiones del trabajo me van a permitir construir una estructura dentro de una organización. Bien, acá vemos la división del trabajo, como habíamos mencionado anteriormente, la división del trabajo horizontal. Esta división me va a permitir dividir la organización en determinadas áreas o departamentos funcionales para determinar aquellas tareas específicas que se van a realizar dentro de esa área o departamento. Por lo tanto, si ven acá, me siguen con mi mouse, vamos a determinar la división del trabajo teniendo en cuenta las áreas, y esa va a ser la división del trabajo horizontal, porque voy a dividir una parte en un sector, va a ser el departamento de ventas, el departamento de producción, el departamento de administración, el departamento de recursos humanos. Yo estoy dando un ejemplo. Entonces, si dividimos este trabajo en áreas, vamos a determinar que cada área va a tener nuevamente una determinada cantidad de actividades que son exclusivamente o específicamente para esa área. Bien, la división del trabajo vertical, esta división del trabajo va a permitir la división del poder y de las tareas en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto al mando y a la responsabilidad. Por lo tanto, vamos a determinar la estructura de una organización haciendo énfasis a una pirámide organizacional, donde, si ven acá, les puse un dibujo, que en la parte superior de la pirámide vamos a encontrar el nivel superior de una organización, y esta es la máxima autoridad de la empresa. En el medio vamos a encontrar un nivel táctico. ¿Qué quiere decir?
que hay una autoridad media y hay decisiones, ¿no?, que son determinadas de acuerdo también a la cantidad de división de trabajo horizontal que teníamos anteriormente. Y en la base de nuestra pirámide vamos a encontrar el nivel operativo, donde los que trabajan en la base piramidal son muy importantes, ya que estas personas son las que realizan las tareas diarias de la operación. No quiere decir que las personas que trabajan en el nivel superior no tengan responsabilidades y que no trabajen todos los días. Todos trabajan, todos tienen una responsabilidad. Y esto hace hincapié un poco a las características que veníamos dando en el primer cuadernillo, que decíamos que una organización tenía estas características. Había división del trabajo, había responsabilidad, había poder, había jerarquías, a diferencia de una organización informal. Bien. ¿Por qué es importante la división del trabajo en una organización? Es importante porque esto nos va a permitir que el trabajo sea más eficiente. Recuerden que las organizaciones se miden en rentabilidad y eficiencia. Por lo tanto, es importante que el trabajo sea óptimo, ya que todas las personas que van a trabajar en la organización van a tener determinadas tareas. ¿Bien? Y acá vemos, ¿no?, que la división del trabajo, tanto en el espacio como en el tiempo, lo que ha hecho es que el trabajo sea mucho más eficiente y se haga en menor tiempo. ¿Por qué? Si tenemos 2 personas trabajando, la actividad va a requerir menos tiempo, por lo tanto va a ser menos costo, menos gasto. ¿Bien? La subdivisión depende de muchos factores. Muchas de las tareas dependen de nuestras condiciones. Vamos a tener que determinar aquellas habilidades y conocimientos para poder realizarlas. Recuerden que cada trabajo dentro de la organización está determinado por un puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo requiere ciertas habilidades. Por eso también les hago recordar que en una organización formal va a existir la jerarquización, que es lo que estamos hablando, y la especialización. ¿Por qué? Porque si ponemos un ejemplo de una escuela, la organización va a tener determinada estructura. Va a estar la dirección, los profesores, los preceptores. Cada uno va a tener una tarea específica. Un preceptor no va a hacer la tarea de un profesor y el profesor no va a hacer la tarea de la dirección. Por lo tanto, por este motivo es que una estructura formal tiene estas características. Y esto es la importancia de la división del trabajo en una organización. Bien, teniendo en cuenta esta división del trabajo y su importancia, vamos a poder recién determinar un organigrama, donde el organigrama va a ser la estructura de la organización. Las empresas requieren el organigrama, una estructura, para poder crecer y ser rentables. El diseño de la estructura organizacional ayuda a identificar cómo está estructurada la organización. Como habíamos dicho,
si me siguen acá con el mouse, les voy mostrando, una empresa cualquiera, ¿no? O organización cualquiera, ustedes siempre relacionen cualquier organización que quieran, no solamente una empresa, ¿no? Suponemos que acá va a estar el nivel superior. Esto van a ser los niveles medios, y esto va a ser la base de la pirámide, el nivel operativo. Acá que estamos viendo, básicamente cómo está estructurada una empresa determinada, una empresa X, ¿no? Este organigrama va a determinar qué trabajo y qué responsabilidad, qué autoridad va a tener esa persona que está ahí en ese puesto. Entonces, la división del trabajo nos va a permitir diseñar un correcto organigrama y determinar adecuadamente cada puesto de trabajo y la división de trabajo específico que se requiere para ese puesto. También el organigrama nos permite analizar cómo está compuesto el sistema de comunicación. Acá vemos que la autoridad va desde la cumbre hacia la base de la pirámide, hasta el nivel operativo. Bien. Y es muy importante la comunicación y la información que brindan las organizaciones para el éxito de la misma. Por lo tanto, tener presente el organigrama y la estructura de la empresa es importante, porque si yo trabajo dentro de una organización, voy a tener que conocer quién es mi superior, qué puesto tengo que realizar, qué función voy a cumplir, dónde estoy yo en la estructura de la organización, con quién me tengo que comunicar. Y todo esto nos muestra el organigrama. Bien, existen varios tipos de organigrama, no solo 4, no solo son 3, existen más, pero a términos de estudio, para que ustedes comprendan un poquito y conozcan los tipos de organigramas que existen, les muestro acá 3, ¿bien? El circular. El organigrama circular se hace de adentro hacia afuera y se van incluyendo cantidad de anillos que tengan que ver con la estructura de la organización, ¿no? O sea, acá está el poder superior o el nivel superior, acá están otros niveles si se quiere, y puedo seguir dibujando así la estructura de una organización teniendo en cuenta la organización. Si es grande, va a tener varios niveles, ¿no? Lo mismo va a pasar en el organigrama horizontal, lo mismo va a pasar en el vertical. El horizontal, que tiene de distinto, comienza desde la izquierda y se va hacia la derecha. ¿Bien? Por eso es horizontal, hace esta forma. El vertical, en cambio, va a comenzar desde la base superior y va a ir hacia abajo, en forma vertical. ¿Tá? La autoridad va hacia abajo. Bien. La mixta, bueno, cada empresa va a determinar qué tipo de organización es conveniente para cada una. La mixta es la combinación de estas dos. Y así hay muchos. ¿Bien? ¿Cuáles son los elementos de un organigrama? Y acá les puse, básicamente les puse este ejemplo para que ustedes puedan realizar la actividad que está en el cuadernillo. Por lo tanto, vamos a ver que los elementos de un organigrama, como les expliqué anteriormente, dice que
es de esta forma, ¿no? Este tipo de organigrama. Y en este caso, es un organigrama del tipo vertical. Los cuadros no son, perdón, son rectángulos, determinan las distintas áreas o departamentos que tiene la empresa. Cada empresa, como dije, va a determinar en cuántas áreas yo divido mi organización. Y acá les puse un ejemplo. Por ejemplo, director general y licenciado Joaquín Duarte. Bien, ven, dentro del cuadro se determina, perdón, les pido disculpas, es un rectángulo en un cuadro. Se determina el puesto y el nombre del responsable. ¿Por qué? Porque me está indicando quién es el responsable de esa área. ¿Quién es esa persona con nombre y apellido, el responsable que se tiene que hacer cargo de la organización? Este está en el mando superior, en el nivel superior. ¿Tá? Acá puedo seguir llenando los rectángulos y puedo también seguir rellenando los distintos niveles. Las líneas que ven acá, estas líneas, representan las interrelaciones que se establecen entre las distintas áreas dentro de una empresa. También determina la relación jerárquica en la empresa. Acá, por ejemplo, vemos una flecha apuntando hacia dos departamentos. ¿Qué quiere decir? Que estas dos áreas se van a interrelacionar. Más específicamente para cumplir un objetivo en común. No así acá en este rectángulo y no vemos esa línea. Por lo tanto, quiere decir que esta área o departamento va a solamente va a rendirles cuenta al director general. Estas van a trabajar en su conjunto y acá vemos otro rectángulo que está en la base superior, quiere decir que debe haber algún empleado dentro de esa área. Bien, como vieron, la jerarquización nos permite determinar la cantidad de niveles que tiene esta empresa. En este caso, a simple vista, vemos y podemos determinar que esta empresa en particular, X, tiene los 3 niveles. ¿Ven? Acá tiene los 3 niveles. Además, el organigrama nos permite determinar la responsabilidad y la autoridad en la empresa. ¿Por qué les digo que las líneas representan la autoridad, la responsabilidad que tiene cada área, con quién se relaciona y a quién tiene que rendirles determinadas cuentas? Bien, para entender un poco más esto de autoridad y responsabilidad, primero tenemos que entender que la autoridad no es lo mismo, es indistinto al poder. Una persona que está acá, por ejemplo, en esta área determinada, tiene una autoridad, no poder. ¿Por qué? Vamos a ver cuál es la diferencia. La diferencia consiste en que la autoridad implica que los subordinados obedecen las normas, las leyes, de forma voluntaria. ¿Bien? Porque aceptan esas normas y leyes. La autoridad es legítima cuando es ejercido desde un cargo formal. Yo tengo autoridad porque soy profesora. La directora tiene una autoridad porque es directora. Entonces,
a partir del cargo que uno ejerza dentro de una organización, vamos a decir que tenemos una determinada autoridad. Esto es así porque cuando nos incluimos a una organización, no nos imponen determinadas normas y leyes, ¿no? Si bien uno hace un contrato dentro de una organización, es consensuado, es mutuo este acuerdo, y está claramente, se aceptan esas reglas o normas de una forma voluntaria. En cambio, el poder es la capacidad de controlar a otras personas mediante algún tipo de manipulación, algún tipo de premio, algún tipo de castigo, o a través de la manipulación de la información, que esto muchas veces es muy importante tenerlo presente. Por lo tanto, el poder comprende realmente que la otra persona no tenga esa alternativa suficiente para, o recursos para poder hacer determinadas cosas, ¿no? Hay un ejemplo claro que casi siempre se da, es por ejemplo el abuso del poder. Ya no de la autoridad, porque como dijimos, la autoridad es consensuada, mientras que en el poder decimos, un ejemplo, ¿no? Que alguien venga y diga, mi jefe, ¿no? Mi jefe venga y me diga, si no haces esto, no te pago. Si no haces aquello, te voy a echar del trabajo. Y entonces ahí vemos el abuso del poder, porque te está manipulando para que vos hagas determinada cuestión a cambio de el dinero, ya que la persona que está del otro lado, en la parte del subordinado, no tiene ese determinado recurso. Entonces uno lo hace muchas veces, ¿no? Como quien dice, voy a hacerlo porque necesito trabajar, ¿no? Y eso no es así. Por eso muchas veces esto es importante diferenciar. Bien, a cambio también, como veníamos viendo, el organigrama determina la responsabilidad. Vamos a ver lo que es la responsabilidad. Es un valor, una práctica ética. Aplica a varios ámbitos de la vida cotidiana. Aplica al ámbito familiar, laboral, social y ciudadano. Uno tiene una responsabilidad en esos aspectos. Una persona responsable cumple con sus deberes de manera oportuna, eficiente. Por ejemplo, es responsable una persona puntual en su trabajo, que lleva a cabo las tareas que tiene que llevarlas a cabo en su función, cumple su función y alcanza los objetivos asignados de la mejor manera posible. Y esto es responsabilidad, ¿no? Dentro de una organización podemos tener responsabilidad social, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Responsabilidad ciudadana cuando vamos a votar, ¿no? Tenemos que ir a votar, es una responsabilidad ciudadana, un derecho también. Y bueno, y así tiene varios ámbitos de aplicación. En cuanto también a lo que veníamos hablando, vamos a ver lo que es la centralización y descentralización del poder. La centralización del poder, como ven acá, el poder está en una persona, basada en una persona quien toma las decisiones y lo impone a los demás. ¿Bien? Estas decisiones, por ejemplo, si tenemos en cuenta una organización, se toman en los niveles superiores.
este tipo de poder se encuentra en organizaciones lineales como por ejemplo el ejército. El ejército toma las determinaciones generales en un determinado nivel superior, y de ahí es como que se va pasando a los siguientes niveles, pero la autoridad es simplemente lineal, ¿no? El último eslabón, que es un soldado, no hace totalmente caso a la decisión que le da el superior. Él no opina, como quien dice, no pincha ni corta. Él realiza la actividad que le mandan y nada más. O también lo encontramos en países donde han tenido como sistema de gobierno la monarquía, ¿no? Donde el rey tiene el poder total de todo, toma las decisiones, eh, y hoy en la actualidad ya existe el sistema político democrático, ¿no? Bien, y la descentralización del poder, como vimos acá, dentro de una organización, se tiene en cuenta dentro de las organizaciones funcionales o un grupo de proyectos o comités, donde la responsabilidad se divide. Acá ven el dibujo y ven que acá, si bien esta es la cabeza del nivel superior, la máxima autoridad, delega determinado poder, autoridad, a siguiente nivel, están los hombrecitos celestes, donde estos son responsables de cumplir, ¿no?, con los objetivos, y tienen a cargo también otras personas acá. Acá ven que en este departamento, esta persona determinada, se le delega cierta autoridad y tiene a cargo 2 empleados. Y acá lo mismo, acá este tiene 3. Y ahí ven cómo se va repartiendo la autoridad. ¿Para qué es importante repartir la autoridad? Para que se puedan cumplir los objetivos. Claramente, estos objetivos, o cada departamento tiene sus propios objetivos que responden al objetivo general, que es quien guía a la organización. Las decisiones generales y más importantes se toman en el nivel superior. Bien, y acá les puse, por ejemplo, una organización, Coca-Cola, ¿no? Puede ser Coca-Cola, puede ser un microemprendimiento, puede ser un kiosco. Todas las organizaciones tienen una estructura, ¿tá? Todas las organizaciones realizan un ciclo operativo. Y ese ciclo operativo también está determinado en esta división de trabajo. Recuerden que una organización vende, por lo tanto, se va a determinar el área de ventas. Una organización produce, y entonces se va a determinar el área de producción. En una organización se controla, y así sucesivamente, y se crea el departamento de control. Tiene gastos, egresos, ingresos, etcétera, financiamiento, préstamos, lo que fuere. Entonces también se va a crear el área de financiamiento contable. Y así sucesivamente vamos a ir determinando cada actividad dentro de una determinada área para poder especializar esa área en esa actividad que va a realizar. Recuerden también la integración en este tema, lo que tiene que ver con el ciclo operativo. Bien, he visto en los trabajos anteriores que no les ha quedado muy claro el ciclo operativo.
Pero el ciclo operativo es básicamente las actividades que realiza una empresa determinada. ¿Bien? Compra, vende, se financia, paga, pero ¿qué vende? ¿No? Tienen que hacerse esas preguntas. ¿A quién paga? Porque uno paga, pero ¿qué paga? ¿A quién paga? Puede tener un proveedor. ¿Un proveedor de qué? Proveedor de insumos. Un proveedor que me da luz. Un proveedor que me da agua, un servicio, internet. Entonces, hay que hacerse esas preguntas. También, ¿cómo financio? ¿Cómo compro o cómo pago? Bien, yo vendo al contado, por Mercado Pago, a crédito. ¿Cuándo entrego la mercadería? ¿En el momento? ¿A 15 días? Todas esas preguntas tienen que ver con el ciclo operativo. Bien, las actividades del cuadernillo. En estas actividades, yo voy a explicar las actividades para que no pase lo que pasó con el cuadernillo anterior. Bien. El punto número 1 dice, determine si es falso o verdadero. Primero leemos y determinamos si es falso o verdadero. Para esto hay que leer el cuadernillo. Y luego justificamos aquellos que son falsos. Los que son verdaderos no se justifican porque son verdaderos. ¿Por qué es falso? Bien, me tienen que decir por qué es falso. Porque ustedes consideran que es falso. Bien. El siguiente punto dice, se propone realizar un simple organigrama del tipo lineal horizontal de una escuela. ¿Bien? Van a realizar ese tipo de organigrama que le estoy pidiendo. Lineal, no, vamos, lineal horizontal. Bien, de una escuela. ¿Está? Simple, no se complica. Lo que ustedes entienden, cómo lo entienden, cualquier duda me preguntan. Bien. El punto número 3 dice, mencionen qué tipo de organización tiene la escuela. Me van a decir si es una organización lineal, ¿por qué consideran que es lineal? Si es funcional, ¿por qué consideran que es funcional? Comité o grupo de proyectos, me van a decir. Una de esas es, pero ustedes me van a decir por qué es, cuál creen que es y por qué. Bien. Y la cuarta está un poquito para que piensen. Bien. Para que lean el párrafo y completen acá el concepto. Las palabras que faltan, pero lean. Bien, alumnos. Otra cosa que quiero decir. La producción de los trabajos es de forma individual. ¿Pueden estudiar en grupo? Claro que sí, pueden hacerlo. Pero no copien y peguen, porque no voy a decir todo, pero generalmente la mayoría de los alumnos me copió y pegó tal cual hizo otro compañero. Y tuvieron todos el mismo error. Bien, uno se da cuenta, no copien y peguen, la producción es individual. Bien, toda actividad que yo realizo, generalmente no les mando a buscar en internet, ni que averigüen por ahí. Está dada en el cuadernillo, ustedes tienen que leer y consultar las preguntas que tengan que hacerlas. En el cuadernillo está mi email, me pueden escribir ahí las dudas que tengan. El otro punto, que la participación de los alumnos es fundamental. En los actos, para realizar alguna cartelera, cuando los profesores le piden alguna foto o la participación para realizar un acto o una producción de video institucional. Es importante que participen. Y a partir de ahora, los alumnos de tercero que participen van a tener
una nota de concepto, más. ¿Bien? ¿Por qué? Porque siempre es hermoso participar, ¿no? Y que ustedes se integren más con la institución. Si en el próximo acto veo muy poca participación, voy a tener que tomar de mi lista de a 3 alumnos para que participen, ¿bien?, en los actos que tengan que estar. Por eso les dejo a elección. Si quieren estar, participan, y si de lo contrario, por alguna razón, yo veo que no hay mucha participación de los alumnos, voy a tener que elegir al azar 3 alumnos que van a tener que estar en los distintos actos. ¿Bien? Va a ser rotatoria. Se evaluará la comprensión del material de lectura y la capacidad de identificar las características principales de cada concepto. ¿Por qué? Porque en el trabajo anterior me faltó que ustedes comprendan el concepto que se les había dado. Entonces vamos a trabajar un poco con la comprensión de los textos. Es importante que ustedes hagan una buena comprensión de textos, hagan apuntes, hagan cuadros conceptuales, los que ustedes consideren necesarios para que ustedes puedan entender. Bien. Hasta acá llegamos con la clase de hoy. Espero que no les haya cansado, espero que hayan entendido. Recuerden ver el cuadernillo, el video, para entender mejor los conceptos, y espero su participación. Hasta la próxima.